Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. Hace algunos programas atrás tuve la oportunidad de estar con tres psicólogas y estuvimos analizando unos temas que me llamaron poderosamente la atención y provocaron que hoy estemos planteando el tema que se llama la espiritualidad, una herramienta para toda la vida. Las tres psicólogas definieron algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dijeron, en una sociedad en donde cada vez nos inducen a pensar que todo es permitido, en donde nos enseñan, y esto vamos a tener que averiguar quién nos está adoctrinando en esa materia, que no hay un ser supremo, que espiritualmente no existe nada, la gente comienza a perder sus propósitos. Y ellas decían que a muy corto plazo este tipo de pensamiento nos iba a pasar la factura desde el punto de vista de los de los suicidios. Y que en el plano de la juventud es donde me a notar. Tuve la oportunidad también este fin de semana de observar un documental que se llama Nada es para siempre, en donde nos muestran cómo prácticamente nos conocen a cada una de las personas mejor de lo que nosotros nos conocemos. Los especialistas desde el punto de vista de la informática tienen más de 5.000 datos de cada uno de nosotros y nos pueden decir cuáles son nuestras debilidades y a partir de eso nos dan información específica para cambiar nuestras decisiones. Se dice en el documental que incluso eso hizo que se ganaran las elecciones en los Estados Unidos y que en diferentes países en el mundo se pudiera cambiar la decisión. Un ataque, por muchos considerado, a la misma democracia. Y entonces nos planteamos, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar de este tema. Y por eso dijimos, bueno, pareciera que es necesario hablar que la espiritualidad es una herramienta para la vida. ¿Lo es o no lo es? ¿Qué está sucediendo? Perdón por haber hecho una introducción un poquito larga, pero creo que el tema lo merece. Y para hablar de este tema, tres personas hemos invitado el día de hoy. El pastor de vida abundante del oeste, Mauricio Solís Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Al obispo emérito de Alajuela, Ángel San Casimiro Fernández. Y al presidente de la Casa Zen, Carlos Murillo Rodríguez. A los tres los trajimos acá para que analizáramos este concepto que han ido perdiendo o hemos ido perdiendo en la sociedad, en donde decía don Álvaro Fernández hace muchos años, el tema del pecado ya no es importante, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera. Hablemos y contextualicemos. Mauricio, cuénteme cuál es su opinión sobre esto que estamos tratando de plantear el día de hoy. Imaginemos que el fútbol fuera este juego de la vida. ¿Usted cree que podríamos nosotros hacer lo que querramos queriendo jugar fútbol? No, porque si cada quien quisiera hacer lo que quiere, dejaría de ser fútbol. Entonces, la vida es un juego que tiene principios. Para empezar, tiene un fundador, tiene un creador. Y nosotros, criaturas, jugadores de este juego. Entonces, hay normas, hay principios. Los principios los llamaríamos la ética. Son los principios que hacen que este juego tenga sentido y nos lleve a un propósito con el cual fue el creado. Pero por otro lado, tiene que tener normas, tiene que tener reglas para no desvirtuarlo, para no salirnos del camino. La palabra pecado, esa que acabas de mencionar, significa errar al blanco. Viene del griego amartía, errar al blanco. Significa que por tus pequeñas decisiones, la vida posiblemente la terminas en un lugar diferente, jugando un juego diferente, cumpliendo un propósito diferente. Y eso de jugar un juego en una posición de jugador, donde si sos delantero, terminas siendo portero, trae un impacto emocional en nosotros, porque estamos alienados, empezamos a ser una persona diferente a la que deberíamos de ser, haciendo cosas diferentes a las que quisiéramos y fuimos diseñados para hacer. Y entonces, ¿cuál es el impacto emocional ahí? Depresión. Estamos viviendo en una sociedad deprimida. El ser humano, producto de simplemente querer jugar el juego como quiere y no siguiendo las instrucciones ni escuchando la voluntad del creador, entonces simplemente está caminando caminos que no debe, viviendo experiencias que no sabe manejar y no está preparado para eso,
además de no tener un sentido del porqué. O sea, si esta ética nos provee los principios, que en el caso del cristianismo nosotros planteamos que es la plenitud de la vida, nosotros estamos tratando de recuperar una relación que la humanidad perdió con Dios por causa del pecado mismo, por el deseo de autogobernarnos, por el deseo de hacer cada quien lo que quiere. Entonces, el cristianismo es el proceso espiritual, y por eso hablamos de espiritualidad, de retomar una relación con el Creador, una relación donde nos ubicamos y donde pretendemos ser obedientes a ese propósito de Dios. Monseñor, bueno, estamos en el marco de la visita de millones de personas a la Virgen de los Ángeles, y eso denota un país que todavía intenta mantener ese tipo de espiritualidad. ¿Cómo lo interpretan ustedes desde la Iglesia Católica este proceso de todo es permitido, no hay necesidad de creer en absolutamente nada? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo no quisiera sobreabundar en lo que Mauricio nos acaba de describir. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo con esa apreciación y con ese análisis. En lo que sí yo estoy de acuerdo es que, gracias a Dios, todavía en nuestro pueblo una gran mayoría no sintoniza con esa cultura y con ese rol en que nos quieren meter. Y de ahí que efectivamente, aun teniendo todo en contra, ¿verdad? Como es un ambiente descristianizado, un ambiente en que parece que Dios estorba, sin embargo, el pueblo de Costa Rica, y esto es algo importante, porcentualmente, Costa Rica es el país que en tan poco tiempo demuestra que quiere seguir teniendo unos principios y quiere seguir teniendo unos valores y quiere seguir teniendo una referencia a alguien que te ayude, que te proteja, que te cuide. Y por eso entonces es que este fenómeno de lo que es efectivamente toda la peregrinación a la Virgen de los Ángeles se mantenga y cada año crezca. Es importante. Y yo le decía a Mauricio en la previa, mientras estábamos esperando, que yo en estos días he estado ya 5 veces en Cartago, por diferentes celebraciones, y conversa uno con la gente, a ver qué es lo que vienen buscando. Y gran cantidad de gente nos dice, venimos a pedirle a la Madre que nos conserve la forma de ser que hemos tenido en Costa Rica. Y esto no puede ser si no es desde una profunda espiritualidad. Es decir, tú no eres quien te gobierna, tienes algo que creó precisamente para que te dejes conducir, para que puedas alcanzar lo que aquí estamos ya un poquito perdiendo, que es la felicidad, que es el poder compartir con tus hermanos, independientemente de los conceptos que tengas en el aspecto religioso, pero que puedas compartir efectivamente lo que es tu dignidad. Somos todos hijos de Dios. Y esto lo tenemos que recordar, pese a quien le pese, intente quien lo intente el quitárnoslo. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios todos. Y por ende, esa espiritualidad de ser hijos de Dios tiene que ayudarnos a convivir y a compartir los valores. Carlos Murillo, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, igual coincido con los compañeros. Me parece que el problema es que hemos ido perdiendo valores y objetivos. Digamos, la gente, todos queremos ser felices, todos queremos ser plenos, pero desgraciadamente terminamos buscando en los lugares equivocados. Creemos que la felicidad nos la va a dar el poder o el dinero o la fama, y eso lo que va a generar en última instancia va a ser sufrimiento y genera en nosotros codicia, avaricia, egoísmo, odio, y esos van a ser poco a poco los valores o las emociones que nos van gobernando, y ya no nos gobiernan otros valores más importantes. Entonces, la sociedad en general ha ido como trastocando los valores. Es decir, ahora
Antes el trabajo era digno y era vida, es importante el trabajo. No, ahora yo quiero hacer dinero, pero sin trabajar. Entonces yo busco otras formas para conseguir ese objetivo. Entonces hemos ido perdiendo una serie de valores que han sido fundamentales en la idiosincrasia, en este caso del costarricense, y ahora entonces son otros valores no tan dignos los que nos gobiernan. Entonces ahí hay una tarea importante. Sí, me permiten ir a una pausa y quiero volver con el tema porque lo plantearon los tres. Al final, ¿qué es ser feliz? Al final, ¿qué nos hace feliz? Yo creo que estamos acá simplemente porque nos interesa pasarla bien o ser felices. Hay una diferencia entre esos dos conceptos. Ya venimos con más. Bien, estamos hablando de la espiritualidad como una herramienta para la vida, producto, les decía en la introducción, de que ahora nos venden la idea de que todo es permitido, nos venden la idea de que no es necesario creer en absolutamente nada y eso ha provocado una vida sin propósito que, según especialistas, nos van a llevar a un tema de suicidio muy fuerte. Pero en la introducción mis invitados decían y hablaban de la felicidad. Y entonces me pongo a analizar qué es realmente la felicidad, eso que andamos buscando. Y les pongo la bola en el centro de la cancha para que cualquiera que quiera iniciar, pues empecemos a definir qué es esto de felicidad, que muchos creen que es un carro, que muchos creen que es una muy buena vida y que muchos creen que es la manera de conseguir eso debe ser de cualquier forma. ¿Cómo lo ven? Sigo la ilustración de fútbol. ¿Cuál es la felicidad del fútbol? Meter el gol. ¿Qué era? La meta, cumplir el propósito, ganar el juego. Entonces en la vida yo creo que para poder ser felices, y Jesús lo planteó en su primer discurso en el Sermón del Monte, 3 veces felices. ¿Quiénes pueden ser felices? Los pobres de espíritu. ¿Quién es? El que se siente vacío y reconocedor de depender de su entrenador. Entonces un jugador que juega el juego de la vida tiene que mantener una buena relación con el entrenador. ¿Por qué? Porque este entrenador le enseña valores. Estábamos hablando de la pérdida de los valores. ¿Y por qué se han ido perdiendo los valores? Porque realmente la sociedad está en un proceso evolutivo. El devenir histórico nos ha ido cambiando los valores. Ahora hay valores muy momentáneos, muy de vivir el momento, y la gente se frustra por el pasajero. La felicidad entonces es momentánea y estamos empujados por el comercio, por el materialismo, por el consumo, por la búsqueda del placer, inclusive todo este desarrollo de la búsqueda de la emoción, del sentimiento, la adrenalina. Eso ha hecho que busquemos felicidades pasajeras. Y la verdadera felicidad es cuando te encontrás con vos mismo, que encontraste tus pasiones, tus talentos puestos al servicio de un proyecto de vida. Entonces, encontrar la felicidad para mí es cumplir tu propósito vital. Claro, pero primero tenemos que saber cuál es el propósito para el cual estamos. Y ahí es donde nos perdemos. Bueno, yo pienso que hay me vas a permitir sacar pues un ejemplo, a veces un ejemplo como que nos vale más que 1000 palabras. Me parece interesante el continuar con esa figura del fútbol, más bien que yo soy un futbolero, ¿no? Ya todos saben qué colores son los míos. Pero yo quisiera ubicar realmente en tu respuesta a una persona. Y esta persona es San Agustín. Agustín, que tiene las 2 facetas de las que nos estás hablando. A Agustín se le ha llamado siempre el eterno hambriento de la felicidad. Y es él el que la anduvo buscando en su adolescencia, en su juventud. Y por más inteligente que era, por más fama que tenía, por más que trataba de saciar precisamente en las apetencias humanas su felicidad, nunca la encontraba.
Hay dos frases en Agustín que hoy día nos tienen que hacer pensar a nuestra Costa Rica, sobre todo a quienes efectivamente intentan que quienes hemos tenido a Dios y la trascendencia como base de nuestra vida, pues la vayamos perdiendo porque nada de eso existe, según ellos. Y San Agustín, después de esa búsqueda permanente de la verdad, que es lo que te hace encontrar la felicidad, llega precisamente a encontrarla leyendo la carta a los romanos. Ese pedazo de carta cuando nos dice no en deshonestidades, no en borracheras, no en brujerías, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Me vas a disculpar que hable de lo que siento y de lo que intento vivir. Agustín precisamente llega a encontrar lo que tantas veces había buscado. Y gracias a la oración y lágrimas de su madre, va a encontrar lo que andaba buscando. Y fue cuando expresa aquella frase, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto, estará insatisfecho, no conseguirá lo que apetece hasta que te encuentre a ti. Y por eso cuando Agustín encuentra al Señor, pronuncia aquella frase que ojalá, amigos, la meditáramos bien. Cuando Él nos dice, oh verdad tan antigua y tan nueva, qué tarde te conocí. Entonces, para mí como hombre de fe, para mí como cristiano, para mí como ser humano, ¿qué es la felicidad? Lo que me da la paz conmigo, con el trascendente y con los demás. Y esa paz es precisamente el término felicidad. Sentirte en paz contigo y sentirte en paz con quienes te rodean. Esa es efectivamente para mí la felicidad, que no la puedo conseguir si no tiene un sustrato fuerte de espiritualidad. Quiero meterme, efectivamente, yo tengo mi credo religioso, mi espiritualidad concreta, el hermano tendrá su espiritualidad concreta. Al fin y al cabo, de una u otra forma, todos estamos mirando hacia el mismo norte, llenar nuestra vida del trascendente. Y esto es lo que efectivamente hemos venido perdiendo un poquito en Costa Rica. Y por eso esto debe ser como ese color amarillo del semáforo. Costarricenses, cuidado, no nos dejemos engañar por esas doctrinas y por esas ideas que son muy apetecibles, porque aquí nada es malo, todo es permitido, soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, y en el fondo nos estamos esclavizando cada vez más. Hay un pensamiento que me pone a pensar. Yo cuando uno le pregunta a la gente en qué está, uno entiende que la gente en estos momentos pues, estará viviendo coyunturas económicas difíciles, coyunturas familiares complejas, y desahoga todo esto a lo mejor en un partido de fútbol, a lo mejor en licor, a lo mejor en drogas, y vuelvo a decirlo, como todo es permitido, entonces comenzamos a perder esos propósitos de vida. Al final, don Carlos, desde esta óptica espiritual, ¿qué salida le ven ustedes y qué es para ustedes esa felicidad? Bueno, igual creo que coincido con ellos en el sentido de que es esa paz interior, esa armonía con uno mismo y con su entorno, es entender quién soy yo, cuál es el sentido de la existencia. Es decir, esas son preguntas fundamentales que vienen desde milenios y en todas las tradiciones uno las encuentra. ¿Qué es lo que ha pasado en buena medida? Que todos hemos perdido el rumbo en algún momento. Entonces, la gente ha dejado de creer, inclusive ha dejado de creer en las grandes tradiciones, y eso puede incluir en el mismo budismo. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos humanos y se han cometido errores, y entonces la gente empieza a tener menos fe o creer menos, y entonces se van aflojando o buscando otros rumbos. Pero digamos, el sentido propio de esa felicidad, uno la va a encontrar solo dentro de uno, internamente. No lo vas a encontrar fuera de vos, en el sentido
de las cosas materiales, todas son impermanentes, todo va cambiando. Entonces, lo único en donde uno puede estar en paz es dentro de uno. Por cuestiones de lenguaje, para decir, en el cristianismo se dice que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí está Dios, si uno usara esos términos. Eso es algo que no se usa mucho en el budismo, pero digamos, es internamente, es conocernos a nosotros mismos lo que nos puede dar esa felicidad, porque entonces no vamos a depender de nadie. Pero ¿cómo llegamos a eso? Si nos están atormentando con temas económicos, si estamos atormentados con problemas familiares, ¿cómo al final llegamos? Porque esto lo está viendo la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Las salidas fáciles poniendo al frente. Los errores que hemos cometido y que cometemos como seres humanos son potencializados por los medios de comunicación para seguir diciendo, mire, todo pastor, cura, no sé qué, todos ellos son corruptos, pedófilos, o sea, se generaliza y sigue golpeándose, entonces entramos en una coyuntura complicadísima, porque al final lo que ustedes dicen es encontrarse uno mismo, ¿verdad? Y bueno, siempre se ha dicho, no hay que seguir hombres, hay que seguir a Dios, hay que seguir a ese ser supremo que está ahí. ¿Cómo le entramos a este problema que es una ebullición ahí complicadísima? Todo jugador de fútbol aprendió algún día a jugar. Este juego hay que aprenderlo a jugar. Y muchos de nosotros estamos aprendiéndolo desde el dolor. Existe un dolor existencial que la gente quiere resolver. Por un lado la meta es la felicidad, pero estamos viviendo el dolor. El del vacío, el de no sentirnos cómodos, el de haber recibido trauma, abuso y un montón de condiciones terribles en las que hemos vivido. Y entonces la gente trata de buscar una solución. Y entonces hay muchas espiritualidades en realidad y muchas búsquedas de solventar este vacío. Entonces la gente automedica con materialismo, con consumo, con alimentos, con sexo, con droga, etc. Y al final de cuentas vuelve a caer en el mismo dolor. Entonces, ¿cuándo resolvemos esto? Cuando encontramos lo que decía Monseñor. Es como pegarse una borrachera, se pega la borrachera, se sale y después viene la goma moral y está igual. Y te sentiste igual. El punto es cuando encontremos la verdad que en el caso del cristianismo la planteamos, es Cristo es la verdad, pero además tu propia verdad. Tu propia verdad es para qué estás aquí en esta tierra, cuál es tu propósito. Tu propósito tiene que ser volver a recibir el amor de Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo. El que realmente encuentra eso, encontró su razón de vivir. Y entonces va a experimentar la paz de que estaba hablando Monseñor también. Es un poquito siguiendo también con San Agustín. Esquematiza en una frase todo lo que estamos diciendo. Voy a permitirme decirlo en latín porque me suena mejor, luego lo traduzco. In interiore hominis habitat veritas. En el corazón del hombre habita la verdad. Es decir, la interioridad necesitamos nosotros como explotarla. La interioridad en cada quien necesitamos vernos un poquito más por dentro, mirarnos en el espejo de nuestro interior, para que en esa especie de interioridad vernos como estamos. Yo creo que efectivamente aquí lo que se necesita mucho es lo que en algunas espiritualidades llamamos, que en Costa Rica hoy necesitamos mucho una sanación interior. Estamos sufriendo mucho por tantas situaciones. A veces esa cultura del ver cómo me echo a este otro, a ver cómo hago desbancar a este otro, a ver, aunque sea con noticia falsa, cómo pongo en tela de duda a la persona. Y esto te va lastimando. Y a mí tengo por sistema decir a quienes conversan conmigo que el tema de la sanación interior pasa precisamente porque tenemos que perdonarnos. Y sobre todo en el tema del perdón, gana más quien perdona que quien es perdonado. Por eso Dios es perdón. Por eso Dios nunca efectivamente está mirando a ver los pecados que cometiste. Dios, y es necesario rescatar, incluso hasta para quienes no les gusta este tema, pero es necesario rescatar la persona del Señor como la persona que, sin la cual mi vida no tiene sentido. Yo ahorita voy a una pausa y cuando regreso, ¿cómo se hace eso? O sea, porque es que, Sí. vamos a ver,
decirlo teóricamente está muy bien, pero ¿cómo vivo yo un día a día con todo lo que he ido comentando en medio de tanto dolor? ¿Cómo hago para poder subsistir y tener ese camino? Voy a una pausa y vengo con más. Bien, me escribe alguien que dice, bueno, es que las religiones nos han lavado el coco toda una vida, ¿verdad? La pregunta es, ¿estábamos mejor antes o ahora? Y uno se pone a pensar también en el tema de ese papel de los valores dentro de la felicidad. Y decíamos en el segmento anterior, bueno, ¿cómo hace uno día a día para poder transitar en una vida tan compleja, tan llena de información, que alguien le está hablando a los jóvenes a través de las redes sociales, y eso tendrá que descubrirse en algún momento, porque saben qué decirles, saben cómo decírselos, y ellos están asumiendo eso como una salida fácil? ¿Cómo se vive el día a día en una difícil coyuntura para poder decir, bueno, mi ruta para ser feliz, mi ruta con propósito es esta? Para jugar el juego hay que entrenar. Esa es la palabra. Y eso implica disciplina. Pero la primera disciplina yo creo que es la renuncia a tus mentiras. O sea, hay muchas mentiras que nos hemos creído de nosotros que nos incapacitan, que nos generan ese dolor. En la medida en que encontramos la verdad y asumimos esa verdad y soltamos la mentira, entonces ahora tenemos que aprender a hacer lo que Dios dice que debemos de ser. Y en ese sentido tenemos que ir a la palabra de Dios. En el caso de los cristianos creemos en eso. Eso es difícil porque los especialistas dicen que cada 30 minutos mentimos por lo menos 5 veces. Exactamente. Entonces, chiquititas o grandes, pero lo mentimos. Por eso hay que perseverar. Entonces está también la oración, que es la parte de esa interacción con Dios. El meditar la palabra, el procesar eso, el aprender a conocerte y decir, ¿de dónde salió esto que yo dije? ¿Por qué yo pensé esto? ¿Por qué no me comporté adecuadamente en este caso? O sea, procesar nuestra propia experiencia. Eso es espiritualidad, a diferencia de religión, porque la religión le pone mucho énfasis al hacer. La espiritualidad nos ayuda a hacer. Entonces, desde adentro, el cambio tiene que venir interiormente, desde adentro hacia afuera. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo planteaban muy bien. El cambio social que ha habido ha hecho que dejemos de creer en la religión, dejemos de creer en la espiritualidad. Y entonces por eso han surgido muchas espiritualidades y muchos caminos. El punto es, y hay que reconocerlo, hemos fallado en dar un buen testimonio de lo que creemos y de lo que vivimos, pero eso no invalida la verdad. El problema somos nosotros como practicantes. Pero ok, la iglesia es un hospital, la iglesia está llena de gente no perfecta, está llena de enfermos, pero justamente para eso fue creada, para que encontremos la sanidad interior que el Monseñor estaba diciendo. Entonces, ¿cómo vivimos el nuevo día? Con la disciplina de acercarnos a Dios, acercarnos al prójimo, cumplir nuestro propósito con esos dones, talentos que Dios nos dio y realmente sentirnos útiles. Realmente eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, no, creo que en esa misma dirección. Es decir, al final de cuentas es una práctica. No es por ósmosis o por influencias que uno va a conocerse a uno mismo. Es un trabajo, es el trabajo más difícil que un ser humano tiene. Entonces hay que trabajar. En el caso de la tradición mía, el budismo zen, un vehículo importante es la meditación. Y la meditación lo que busca es entender cómo es que opera la mente, cómo operan nuestros pensamientos, cómo operan nuestras emociones, es decir, quién somos realmente. Porque al principio nosotros nos creemos lo que pensamos y creemos que eso es la realidad, etc. Y proyectamos esos pensamientos hacia afuera y creemos que eso es. Entonces, ese proceso de autoconocerse y de poder diferenciar entre pensamientos y realidad, entre ilusión y realidad, es lo que nos va a ir permitiendo ir conociéndonos y ser reales y no una ilusión como en gran medida somos. Somos como fantasmas. Creemos que somos algo, pero no lo somos en realidad. Hemos escuchado muchas veces esta metáfora que yo voy a usar,
que es la famosa de que cuando vas en el avión, lo primero que te dicen es si vas con niños, en caso de que algo suceda, primero póngase la mascarilla usted, ¿verdad? Y luego a sus hijos, porque si usted no está bien, no va a poder atender a sus hijos. Si se la pone a su hijo, se le va a acabar el tiempo y usted va a estar mal y nadie va a poder rescatar a sus hijos, a sus seres queridos. Eso me lleva a este otro plano, señor. A lo interno de la familia. ¿Cuál es esa posición que debe asumir las cabezas de familia para que esto no se pierda en el camino y que los hijos y las futuras generaciones tengan las herramientas para encontrar la felicidad? Bueno, parece que hemos tenido telepatía, porque por ahí iba yo también a intervenir un poquito, pues quizá complementando lo que nos han dicho tanto Mauricio como Juan Carlos. Hay un principio filosófico que dice: nadie da lo que no tiene. Yo no puedo ser instrumento de paz si no vivo esa paz. Yo no puedo ser instrumento de tolerancia si no soy tolerante. De ahí que primero, ¿verdad?, tenemos que adquirir nosotros efectivamente ese condimento tan necesario para que podamos conseguir todos una sociedad tal como la anhelamos. Y respondiendo a tu pregunta, yo quiero ubicarme en Costa Rica. Ciertamente todavía hablo con J y con Z, pero para bien o para mal de muchos, ya son 54 años que llevo en este queridísimo país. Entonces me parece, a quien no le parezca lo respeto, pero me parece que algo de autoridad moral para hablar del país he adquirido en 54 años. Y yo me pongo a ver la Costa Rica que yo realmente encontré, la Costa Rica que me tocó vivir, a la Costa Rica que me está tocando vivir en este último decenio, y digo, Dios mío, aquí me la han cambiado. Pero no me la han cambiado, la hemos cambiado. ¿Y cuál es la razón por la cual Costa Rica era lo que era? Y que efectivamente teníamos esa imagen ante el mundo de ser el país, sí, pura vida, el país de más felicidad. ¿Por qué? Yo no soy un psicólogo, como don Mauricio, no soy un sociólogo, no soy un economista ni un político, soy simplemente un pastor, un sacerdote, con sus fallas, pero en el fondo eso me ha ayudado a analizar el por qué hemos tenido en Costa Rica esta transformación tan rápida. Cuando en un edificio las bases comienzan a flaquear, ese edificio, por más que quieras, se viene. Costa Rica, la causa por la cual estamos sufriendo esta situación es, según mi entender, porque hemos perdido como sociedad los valores morales, espirituales, religiosos, éticos, fraternos. Y en esto, efectivamente, ¿dónde uno es que lo aprende? Es en la familia. Por eso decía un papa de los años 50, el Papa Pío XII, y decía: dadme familias cristianas y este mundo se compone. ¿Por qué? Porque si tú en tu corazón vives quien efectivamente te transmite lo que Él es, que es solidaridad, que es paz, que es armonía, que es misericordia, tú vas a dar eso. Entonces lo que nos hace falta, le guste a quien no le guste, es llenarnos un poquito más de valores morales, éticos, espirituales en nuestra vida, aun con nuestras deficiencias, y no abrir la ventana para decir soy libre y puedo hacer lo que me dé la gana. Nos decía antes muy bien don Mauricio, en un equipo de fútbol quien no hace caso al entrenador va para afuera. O sea, es necesario, y la libertad
no es hacer lo que me dé la gana. La libertad consiste en hacer aquello que me hace ser más y mejor persona. Te voy a contar un caso, rápidamente. Estuve en San Carlos durante 13 años y acudía con bastante frecuencia al penal de la Marina. Y recuerdo que en una visita que hice, me puse a confesar, me decía un interno de la penitenciaría: Monseñor, usted no se lo va a creer, pero donde he encontrado la libertad en mi vida ha sido aquí. Yo sé que alguno me va a decir en red social que soy un... Pero esa es la realidad. Encontró precisamente a quien le trae paz y a quien le hace ver al ser humano como un semejante a él, y entonces no tengo por qué hacerle ningún daño. Entonces, para mí, ahí radica un poquito este famoso tema. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de que me cuentes, que nos lo contaste antes de entrar al programa, el tema de una persona que rescatas en suicidio. Sí, o sea, la sociedad costarricense está tan complicada que tenemos poca habilidad para responder a los conflictos y a las barreras de la vida. Era un domingo, hace 2 meses y medio más o menos, voy con mi esposa a 7 de la noche, con un amigo que regresamos de un cumpleaños, voy por un puente aquí entre Pavas y Sabana y noto que hay una motocicleta con la luz encendida y veo una persona pegada, que ese puente no tiene baranda, sino solamente tiene una estructura de cemento, el tipo está arrodillado, agarrado de ahí. Yo paso por enfrente y tengo en ese momento 2 pensamientos. No es conmigo. No es conmigo, voy. el levita y el sacerdote. Pero inmediatamente dije, no, este tipo se va a tirar. Detengo mi vehículo, me bajo. En ese mismo momento un motociclista se baja, agarramos al tipo y el tipo está llorando. Y por media hora estamos ahí, tratando de entender qué es lo que está pasando. El tipo casi no podía hablar, estaba nubilado, estaba confundido. Y de repente dice, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de fallar, estoy cansado de mi esposa que no me entiende, me acusa, etcétera. Y ella me pidió que me viniera a tirar para demostrar que tengo valor de asumir responsabilidad. O sea, el tipo no podía, lo sentamos, nos quedamos ahí como media hora. En eso se me ocurre de que este tipo en cualquier momento simplemente puede saltar. Entonces lo tomo y lo agarro con el otro muchacho y lo sentamos fuera ya del puente en la esquina. Y empieza a decir que realmente él tiene 2 hijos, que realmente es un fracasado, que no haya que hacer y se iba a quitar la vida. En ese momento le pedimos que nos dé el teléfono y si podemos llamar a alguien, me da el teléfono de un amigo, en 10 minutos esa persona llega y finalmente se lo lleva. Entonces, wow, en ese momento digo yo pude haber pasado y este tipo se tira y hay indiferencia, ok. Pero qué bueno que pudimos hacer, y yo creo que ese es un llamado, que es parte de la espiritualidad, la corresponsabilidad que tenemos por cambiar este mundo. Tú hablabas de la sociedad, ¿qué está pasando con la familia? Hay 2 problemas en la familia. Uno es el irrespeto. Hemos perdido el respeto entre hijos y padres e hijos. Se ha perdido eso. Nos hemos como balanceado. Ya el papá ya no está por sobre los hijos, sino que ahora somos compadres, compas, amigos, ¿verdad? Y la Antes los hijos le hacían caso al papá y ahora los papás le tenemos que hacer caso a los hijos. Sí, porque ellos son los que manejan tecnología, etcétera, ¿verdad? Pero el otro elemento es la intencionalidad. Los hijos se están perdiendo en la casa, no se pierden en la calle. Los hijos se pierden en la casa cuando nosotros como papás dejamos de cumplir nuestro rol. Cuando no somos intencionales, viendo que nuestros hijos se están yendo mal, simplemente los dejamos ir. O sea, no estamos haciendo absolutamente nada. Y eso es porque nosotros como padres hemos perdido nuestra propia espiritualidad. Voy a una pausa y vengo a la fase final, a tratar de que aquí los presentes nos ayuden con algunos consejos para ustedes. Ya venimos. Hablábamos de la espiritualidad como una herramienta para la vida y durante el corte recordé una investigación que se ha hecho sobre las zonas azules, sitio donde la gente llega a mayor edad. Y una curiosidad en esta investigación más reciente, porque al principio se dijo, bueno, es por lo que comen, después se dijo, es por el ejercicio que hacen, y así se fueron
poniendo algunas variables. Pero una muy reciente es producto del nivel de espiritualidad que tienen. Si hay un problema muy grave, ellos dicen, bueno, no lo puedo resolver, espero en Dios o en cualquiera de sus consideraciones, que Él me ayude a resolverlo. Y sueltan esa carga, ¿verdad? O muere alguien y dice, bueno, Dios tiene un propósito en cada cosa. O sea, el ser humano pareciera que esa combinación, como estoy hablando que una herramienta para la vida, quería contarles esto, porque me hizo mucha gracia saber de que una de las tantas variables que están considerando es cuando el ser humano tiene un algo que lo soporta, ¿verdad? Es un Dios que lo soporta, es algo que le da sostenibilidad, le ayuda a vivir y le ayuda, y decían ahí mucho, en la vejez, te ayudan mucho a sostener ese propósito de la vida. Me pareció muy curioso y creo que es importante decirlo porque como estamos hablando de este tipo de temas, se sostiene. Pero también uno tiene que ser consecuente y congruente con lo que hace. No puedes estar en una posición hoy y en otra mañana. No puedes estar pensando hoy que me mantengo meramente por la pose, sino que tiene que ser algo muy propio. ¿Qué opinan ustedes de este principio? Bueno, si quiere, bueno, yo creo que en estos tiempos lo importante es ser uno consecuente. Si yo soy cristiano, que realmente sea un buen cristiano y que practique esos valores. Es decir, si yo soy budista, que yo practique esos valores. Si soy musulmán, cualquier tradición. Creo que en todas las tradiciones hay suficiente sabiduría y compasión para que una persona se encuentre y se busque. Pero el problema es llevarlo a cabo, realizarlo como tal. Entonces, es muy importante eso, ser consecuente, ser tolerante, ser respetuoso. Es decir, una cosa que el padre un poco... Perdón, y eso es muy interesante, el tema del respeto, ¿verdad? Porque últimamente uno plantea cosas, escucha, respeta, pero cuando uno dice, mira, es que yo creo en A o B, te caen durísimo, Claro. ¿verdad? Y usted, el tema no era el respeto mutuo. Tolerancia. No, y en esa línea, siguiendo un poco la preocupación del padre en el sentido de que Costa Rica hemos ido perdiendo, yo veo que estamos en tiempos difíciles. Y todos los tiempos son difíciles. Esto nos toca vivirlo a nosotros y saberlos enfrentar para dejar cosas buenas para el futuro, como nos han dejado cosas buenas los del pasado. Entonces, estos espacios que no son únicos de poder consensuar entre diferentes tradiciones, son una muestra de que hay cosas muy buenas en Costa Rica. Y uno ve muchachos que ganan concursos de química, muchachos que hacen tal cosa. Sí, hay una gran cantidad de cosas buenas que se hacen todos los días y que nosotros debemos enfatizar eso y no solo en las partes negativas y en los grandes conflictos que igual están ahí, tenemos que enfrentarlos. Pero a veces nos gana el tema de que siempre nos interesa escuchar o oír hablar lo malo, ¿verdad? O lo morboso, ¿verdad? Y nos gana eso. No, y solo Hay basta, algo en el ser humano que no sé por qué. El ser humano busca la maldad. con solo que uno se compare con en los entornos. Países con guerras, países con dictadores, países con... Es decir, no es consuelo, pero, es decir, algo bueno hay en lo que hemos hecho. Y sobre esa base debemos seguir construyendo cosas buenas. Entonces, tenemos que ser optimistas y tener fe. Fe en nosotros mismos como personas y como sociedad. Yo creo que eso es lo importante. El dolor de un jugador es meter un autogol. ¿Qué significa? No ser congruente. Hay que preguntarle qué equipo es, ¿verdad? Sí, sí. Maneja bien el fútbol. Liguista. Vamos a pensar que somos liguistas. Ah, no. Y Felices. ya nos complicamos acá. Felices por el gane de ayer. No, o sea, congruencia. La falta de congruencia. Hubo un estudio en Estados Unidos sobre el alcoholismo. Se descubrió que el alcoholismo, una de sus causas es el descubrimiento de la incongruencia. O sea, personas que tienen valores y que saben que están viviendo en contra de sus propios valores. Eso genera ese vacío, esa culpa, esa vergüenza interna que hace que hay que querer olvidarla y entonces yo sigo tomando para anestesiarme y para olvidar. Entonces yo creo que
Esto de la congruencia, por supuesto, que es el resultado de la disciplina, de haber encontrado la verdad y vivir conforme a esa verdad. Ahora, hay un elemento importante aquí, es la confianza. Encontrar en quién confiar. Tenemos una crisis de credibilidad. Nadie cree en la iglesia, nadie cree en el Estado, nadie cree en la sociedad civil, nadie cree en nadie. Entonces, yo creo que parte de evitar el suicidio... El problema es que en nada ni en nadie. En nada y en nadie, exactamente. En nada y en nadie. Entonces, la espiritualidad nos permite aprender a confiar que hay un Dios que es papá, que hay un Dios que cuida, que hay un Dios que protege, que hay un Dios que provee, que yo puedo realmente encaminarme en este camino y voy a llegar a puerto seguro. Entonces, esa espiritualidad es el descubrimiento de ese camino, de irme acercando y afirmando en que he encontrado lo que quería y lo que buscaba, por un lado. Pero por otro lado, en ese caminar yo me descubro a mí mismo y empiezo a confiar en mí mismo, en que Dios no se equivocó con el diseño que me dio, con los talentos y habilidades, con la pasión, esa energía que me mueve a hacer cosas para mí o para otros. Entonces yo creo que el aprender a confiar, que a la vez, eso se llama fe, ¿verdad? Yo aprendo a tener fe en lo que no veo, en lo que no parece, ese ejercicio demanda espiritualidad, demanda disciplina. Entonces yo creo que lo que Costa Rica le ha pasado es que hemos perdido esa disciplina. Hemos perdido la disciplina de confiar en Dios, de acercarnos a Dios y de vivir para Dios. Bueno, pero es que también vivimos una nueva deidad, ¿verdad? Que es, Ajá, que es esto, ¿verdad? Ajá. O sea, que es capaz de estar en todo lado, incluso usted le habla y le responde, e incluso es capaz de estar en tu servicio sanitario y no permitirte ni siquiera hacer tus necesidades porque estás en un mundo que te está absorbiendo e inyectando información. Todo lo sabe, está en todo lugar. Sí. Claro, Exacto. ¿verdad? Y además tiene como una lucecita azul, ¿verdad? Nos decía un buen amigo, mire, esta deidad nos está carcomiendo, ¿verdad? Monseñor. Yo pienso que es bueno insistir en este último espacio en esta actitud tan importante que todos necesitamos recuperar y fortalecer, que es la coherencia. Coherencia entre lo que digo que soy y lo que vivo. El apóstol Santiago, en su carta, nos dice claramente: tú dices que tienes fe, yo te digo que tengo obras, y por las obras te demuestro mi fe. Es decir, la fe no va tanto en la línea de creer o no creer esta o aquella verdad. La fe va en la línea de las actitudes que tú tienes con lo que dices que eres. Por eso, en primer lugar, yo, producto de este rato tan agradable que hemos pasado, es un llamado a la esperanza. Es un llamado a que, muy bien, Costa Rica la vemos y no nos gusta, pero es posible cambiarla, es posible transformarla, es posible recuperar lo que nos hizo un gran país y que realmente nos damos cuenta que es lo que nos ha hecho caer en esta especie de decadencia moral. Segundo, necesitamos, como decía el hermano, recuperar un poquito la confianza en nosotros. Pero para recuperar la confianza en nosotros necesitamos que efectivamente haya credibilidad en nuestra vida. Y es lo que nos está pasando muchas veces, para ponerme y a mí, por ejemplo, en la iglesia, en el gobierno. Yo me pongo a pensar, bueno, por ir a un punto, nuestro presidente dijo que el tema del aborto no entraba en su agenda política. Y por otra parte nos dice que sí va a firmar la norma ética en el aborto terapéutico, que yo no entiendo esos dos términos, aborto y terapéutico, son contrapuestos, son contradictorios. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué perdemos la credibilidad? Porque nuestra gente ve que muchas veces nuestras palabras después no corresponden a la vida y a las acciones que llevamos. Por eso me parece que el recuperar esta credibilidad es fundamental. El recuperar esta credibilidad la vamos a conseguir, aun soy un sacerdote, en la medida en que efectivamente nos abramos cada vez más a la persona que es capaz de llenar tu vida. Y esa persona es Jesucristo. Bueno, señor, usted toca un puntito ahí medio álgido con el tema del ejemplo que los gobernantes pueden estar o no dando. Y
Y también nosotros. Y, o sea, bueno, y las iglesias como tales. Pero es que hoy tenemos una posición, mañana otra. Hoy estamos aquí, hoy estamos al otro lado. Hoy recientemente estamos con los hermanos evangélicos. Mañana la Iglesia Católica nos ayuda a intermediar, pero mañana estoy... Eso crea mucha turbulencia, mucha confusión, monseñor, sobre cuál es la posición o es la posición correcta estar en todos estos lados. Bueno, yo pienso que todos tenemos como la obligación de poner lo mejor que podamos precisamente para mejorar el ambiente en el que vivimos. En esto yo diría que no es si soy iglesia católica, si soy budista, si soy evangélico, si soy cristiano. No, yo soy un ser humano. Y como ser humano mi vida la debo entender en la medida en que puedo ayudar a que el ambiente en el que van a vivir mis hermanos sea mejor. Yo creo que aquí es un poquito, hay que utilizar un buen lenguaje. Yo no estoy aquí en Costa Rica para ser feliz. Yo estoy para hacer feliz a mis hermanos. Y si esto lo vemos, por ejemplo, en la familia, es interesantísimo. Yo como esposo no estoy para ser feliz en mi matrimonio. Estoy para hacer feliz a mi esposa. Y mi esposa tiene que pensar que es su función hacerme feliz a mí. Y en esa medida, efectivamente, podemos ir consiguiendo el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Que ha entrado un egoísmo en cada uno de nosotros. Es mi vida, es lo mío, es mi tal. El otro, por si acaso me queda algo, le puedo dar. Entonces yo creo que es cambiar un poquito el paradigma que nos lleva a la convivencia. Entonces convertirme en instrumento para que la otra persona pueda efectivamente ser más feliz. Y para ello, como he dicho antes, nadie da lo que no tiene. Lo debo vivir en persona. Me quedan 2 minutitos. Ya monseñor nos da algunos principios básicos. Tal vez empezamos con don Carlos, que me des 2 ideas para que la gente viva mejor y sea más feliz. Muy breve, porque me quedan muy pocos segundos. Bueno, yo creo que en la misma línea, ser consecuentes, practicar y cultivar en uno las buenas semillas. En el ser humano hay odio, envidia, miedo, todas esas cosas. Y también hay felicidad, generosidad, etc. Entonces, cultivar, no pelearse tanto con las negativas, sino cultivar las buenas. Es decir, y regarlas implica practicarlas y observarlas y ponerle atención. Y en la medida que uno cultive esas buenas costumbres, esos buenos principios, esos buenos valores, va cogiendo uno fuerza y va viendo, se va rescatando a uno mismo. Sí, yo siempre le digo a la gente, pasa por la vida haciendo el bien, que tarde o temprano eso te va a llegar. Exactamente. Ok, yo creo que la esperanza de este país no está en el gobierno. La sanidad interior que hablábamos, que ocupa esta sociedad, no viene de la Cruz Roja, no va a venir del PAN y no va a venir del AIA. Realmente yo creo que lo tenemos justamente aquellos espacios que promovemos el encuentro con Dios. O sea, la esperanza de este país está en que nosotros mismos como cristianos practicantes le digamos basta a esta situación. Que recuperemos, como decía un sacerdote uruguayo apellido Kusianovich, finalmente me acordé. Él decía, necesitamos recuperar el sentido de la indignación. ¿Qué significa? Nos tiene que doler Costa Rica, nos tiene que doler el suicidio, nos tiene que doler la familia rota, nos tiene que devolver nuestros jóvenes que no encuentran un proyecto de vida, un futuro. Entonces nosotros los cristianos, que entre comillas, se supone que hemos encontrado la verdad, ok, vivámosla, promovámosla. Yo quiero invitar inclusive a la sociedad en general, que sé que está ávida de buscar verdad, están queriendo buscarla, ok, pruebe. O sea, nos ha tocado a nosotros estar reparando. Entre tanto que te están dando para probar, no pierdas su oportunidad para tener la oportunidad de probar un espacio para la espiritualidad y ser feliz. Exactamente.
Gracias a mis invitados por haber estado con nosotros en este programa. Costa Rica es un asunto de todos. Que Dios bendiga sus hogares.